El día de hoy pasaremos del típico mundo de Minecraft a uno mucho más interesante. Por eso hoy les enseñaré cómo hacer tu propio mundo de Minecraft como Desafío 3, versión bajo presupuesto. Bien, lo primero que necesitaremos serán los mods y los paquetes de textura. Este mod tiene los ítems que podemos encontrar en Desafío 3, como el cetro ancestral, la batidora legendaria, la lana arcoíris, la cuchara de resurrección, el tenedor de resurrección, la manzana encantada, el rodillo, las deditas, el taxi 23, que la verdad quedé muy impresionado con esto, que realmente funciona, como el original, la Hailing Infernal Sword, la espada fantasmal, la espada inanimada, el alma de golem, lingote de metal recocido, el stone flyer, el altar, el lingote infernal, la pepita y el fragmento infernal, la cuchara, el brócoli, el casino. ¡No way! Pero aún todavía no es funcional. O sea, sí hace la misma acción que hace el casino en la serie, pero aún no te puede dar nada. Sería más que nada para decoración. La masa, la píldora del experimento 110, aunque todavía no está la zombificación en el mod, la tarjeta dorada con la que podrás rolear, y por último el altar de objetos, donde podrás poner el cetro como también el tenedor y la cuchara de resurrección. No solo eso, también nos agregará dos nuevas armaduras, que sería la infernal y la espacial. Ay, por cierto, la armadura espacial está bugueado. El creador dice que lo arreglará. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la criatura de la serie. Aquí tenemos a los tikis, que también está algo bug, pero el creador también dice que lo arreglará. También está el fantasma rojo, el tiki guardián, el wildfire, los flashbang, la gorgona, los creeper warden como los creeper caves, el infernal bull, el lobo esqueleto, el sapo, que en serio tremendo hijo de puta, la rana gigante, el bone spider y por último los bosses, que estaría Blaze Storm, Revil y Revil Boss. Este texture pack es más que nada para poder cambiar las skins de los aldeanos de Minecraft transformándolos en tiki. Aunque sinceramente está muy bueno su estilo, y lo mejor que como en la serie, que cada vez que agarran un oficio cambian su skin, haciendo que sea más dinámico, aunque por ahora está algo bug con tikis de diferente región u otro oficio. Este mod no se agregará todos los totems que hay en la serie de Desafío 3. Entre ellas tenemos Búho Totem, Nutri Totem, Totem Raro, Totem Revil, Totem Eon Mariposa y Totem Eon. Y como sabrán los que vieron la serie, estos totems también tienen esos efectos que los hacen únicos, como también la animación. Y por último también tenemos el bloqueador, que nos ayudará a no morir quemados por el sol, ya que este mod también incluye eso. Este mod que les acabo de mostrar, les estaré dejando en la descripción del video el link del video del creador, ya que estos mods no me pertenecen. Este mod nos servirá para poder personalizar nuestra skin con nuevos modelos, lo cual lo usaremos para poder ponernos la skin de los personajes que hay en Desafío 3, haciendo que se vea más auténtico. Lo que tendremos que hacer para poder cambiar nuestro modelo es presionar G, darle donde dice modelos y darle donde dice abrir editor. Nos vamos a archivo, cargar y escogemos el modelo que queramos usar. Una vez hecho eso, le damos donde dice probar el juego y listo, ya estarías con ese modelo. Este mod nos permitirá cambiar el tamaño y otras propiedades de la mayoría de las entidades, ampliándolas o reduciéndolas. Esto nos ayudará a poder ponernos el tamaño que deseemos o queramos al usar de acuerdo al personaje que estamos usando. Y si lo sé, te estarás preguntando ¿dónde puedo conseguir esos modelos que estoy mencionando? Pues en la descripción del video dejaré el link del video del creador. Ahora les mostraré los mods los que a mi parecer les será útil. Estos mods nos ayudará a mejorar el rendimiento de nuestra PC, haciendo que vaya más fluido y que vayamos a más de FPS, haciendo que no consuma mucho nuestro CPU. Es una de las mejores versiones que tenemos ahora. Se podría decir que es como Optifine, pero para las versiones recientes. Esto solo funciona con 4G. Este es un mod cosmético simple que añade muchas partículas nuevas cuando produce una explosión, cualquiera de las cuales se puede activar o desactivar a voluntad. Este es un mod que hemos visto mucho en Desafío, cuando llega a explotar un creeper. Este mod es uno simple pero bastante estético para el juego. Esto nos añadirá bordes de colores a las ranuras del inventario para que los objetos raros destaquen. Un mod que también se vio bastante en Desafío para aquellas personas que eran observadores. Este mod nos añadirá un mapa autoescribible a pantalla completa a tu cliente de Minecraft. Funciona como un mod independiente, nos dará una vista más amplia del mundo y ver cuánto hemos llegado a recorrer. Uno bastante útil a mi parecer, ya que nos ayudará a coordinarnos. Este mod nos ayudará para poder ver las recetas como los crafteos de cada ítem. Uno bastante útil, ya que muchas veces pasa que no sabemos cómo hacer el crafteo de un ítem y en vez de estar buscándolo en internet, solo simplemente le daremos clic al ítem que queramos craftear y nos dará la info de lo que necesitamos para craftearlo. Bien, una vez que ya hemos puesto los mods, ahora quedaría poner el mapa de Desafío 3 y para esto tendremos que descargarlo del link del video que
también estaré dejando abajo en la descripción del video. Una vez descargado tendremos que irnos a App Data, ir a .minecraft y una vez dentro buscamos la carpeta Save. Entramos, ponemos la carpeta del mapa y listo, solo quedaría entrar. Ahora bueno, toca lo más importante para que parezca desafío 3, la ruleta y la animación de muerte. Para eso tendremos que descargarlo. Abajo también les estaré dejando el link del video del creador, donde nos dará el Resort Pack y el Data Pack. El Resort Pack obviamente lo ponemos dentro de la carpeta .minecraft en la carpeta Resort Pack. Y listo. El Data Pack lo pondremos dentro de la carpeta Save, buscamos la carpeta del mapa donde lo queremos poner, entramos a Data Pack y ahí ponemos el Data Pack. Una vez hecho eso, solo quería entrar al mapa y probar si funciona. Como pueden ver, ya está funcionando todo correctamente, pero aún todavía falta algo para que parezca desafío 3, y eso sería hacer funcionar la ruleta y que salga el texto cada vez que giramos la ruleta, haciendo que sea más dinámico. Las ranas venenosas y mutantes han salido de las alcantarillas de la guarida de Revil. Ahora aparecen por el mundo. No. Y para eso necesitaremos usar plugins. Y el plugin que necesitaremos se llama Conditional Events. Para poder utilizar el plugin necesitaremos tener un servidor. Y para eso Aternos no nos servirá. Necesitaremos un servidor premium. Pero como soy pobre, simplemente haré mi propio servidor desde mi PC. Una vez que ya tengamos nuestro servidor, en la carpeta mod pondremos nuestro mod. Y por cierto, hay algunos mods que hace que salga error al abrir, así que les recomiendo poner exactamente los mods que tengo aquí. Una vez hecho eso, nos vamos a plugin y ponemos el Conditional Events. Le damos doble clic y extraeremos las carpetas que ves aquí. Nos metemos a la carpeta Conditional Events y ponemos un archivo YML llamado desafío. Para este paso también les estaré dejando el link del video de donde lo saqué. Es mucho más amplio de lo que parece, así que les recomiendo verlo. Una vez hecho todo esto, prendemos nuestro servidor, abrimos nuestro Minecraft y lo probaremos. Y listo, ahora se ve mucho más parecido a la serie. Lo único que faltaría sería que haya como eventos cuando giremos la ruleta. Y para eso nos iremos de nuevo donde pusimos nuestro archivo de desafío y creamos un documento de texto. Ahí dentro pondremos este código que también le estaré dejando en la descripción del video. Una vez que ya hemos puesto esto, lo guardamos como un archivo .yml y ahora entramos al archivo de desafío que tenemos aquí. Nos vamos hasta donde dice ruleta naranja y ponemos este comando. Y una vez puesto esto, lo guardamos y nos dirigimos de nuevo a nuestro Minecraft. Por cierto, si sientes que estás perdido, abajo le estaré dejando el link del video para que lo entiendan mejor.